por favor tomen asiento. No sé si tengamos algún aviso para esta semana. Creo que no. Creo que me están ignorando. Está bien. Bueno, mientras me ignoran, por favor, y mientras van tomando asiento en sus lugares, niños, siéntense tantito, todavía no van a clase. No me ignoraron por completo. Por favor, me acompañan a Deuteronomio capítulo 28. Mientras se encuentran Deuteronomio capítulo 28, ¿hay alguien que nos acompaña por primera vez? Levante su mano. ¿No, nadie? Está bien. No, tú no. Capítulo 28. ¿Estamos listos? ¿Ya no me ignoran? No, ok, perfecto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Con este versículo invitamos a nuestro hermano que trae la palabra a que pase al frente y a los niños también que ya pueden ir a tomar su clase. Mamá y papá, te pedimos que por favor mandes a tu chaparrito con silla y también si tiene Biblia, que también lo mandes con Biblia, por favor. Esto es para que no se desesperen, ¿no? A ver si es cierto que son pacientes. Pero hay que aprovechar de los días que estoy aquí, pues si quiero estar, llevar a la niña a su escuela. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8.
Lucas capítulo 18, versículo 8. Dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre bendito, te damos la gloria, te damos la honra a ti, que eres el único Dios verdadero y soberano. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesús para salvación de todos nosotros. Gracias por los aquí reunidos, porque tú los has traído con un fin y un propósito, Señor. Gracias por tu enseñanza en esta mañana y que seas tú el que comparta en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los últimos años en el mundo se ha visto que el cristianismo como tal ha empezado a decrecer. Ejemplo de ellos es Europa. Se pronostica que para el año 2065 en Europa ya no habrá cristianismo. Un continente que durante muchos siglos estuvo comandando el cristianismo, tal vez en forma equivocada, en forma errónea y en otras tal vez correcta, pero a final de cuentas ellos fueron los que recibieron después de Israel, de Jerusalén, la palabra de Dios a través de los misioneros, de los primeros cristianos que llegaron y se asentaron y compartieron su palabra en Asia Menor, en Roma, en España, en Francia, y de ahí se empezó a esparcir la palabra de Dios a todo el mundo. Y ahora llama la atención que después de muchos siglos se hable que ya no va a haber cristianismo en Europa. ¿Qué está pasando? Podemos ver que no solamente en Europa, sino en muchas partes, el cristianismo ya no está realmente causando el impacto que tuvo durante los primeros siglos por varias razones. Por las filosofías nuevas que hay, por el humanismo, por la política, por el materialismo que ha estado invadiendo las mentes, las escuelas, que todo eso está permeando y ya no está permitiendo que la gente busque, o ahora ya tiene otras opciones de búsqueda que les han presentado, como son las doctrinas orientales o humanistas o nuevas filosofías, y la gente puede irse y buscar otras cosas, como si estuviera en una librería y buscar cualquier manual que le interese y empezar a buscarlo. Aunque se puede decir que el cristianismo pentecostal y evangélico no ha caído todavía en ese bache, sino al contrario, son los que están llevando la palabra de Dios y están teniendo un gran auge en muchas áreas, sobre todo en el Medio Oriente, como son en la India, en China, en Corea, en Vietnam, países que son tradicionalmente islámicos o budistas o hinduistas, están recibiendo la palabra abiertamente porque se están dando cuenta de que tienen necesidad de algo diferente. Que ya el budismo, el hinduismo, el taoísmo, tantas doctrinas orientales no les ha llenado. Ya han encontrado en el cristianismo evangélico pentecostés una respuesta. Y más que en el cristianismo, en Jesús mismo. Y lo están aceptando y lo están adoptando. Pero también una cosa es muy cierta, que muchos de los que nos decimos cristianos
podríamos ponernos entre comillas porque realmente no lo somos. Y gran parte de la decadencia del cristianismo por la que está pasando en estas últimas décadas se debe a que realmente el cristiano como tal no está demostrando lo que debe de ser. Simplemente decimos o nos etiquetamos con una cruz en el cuello o en los brazos, traer una distintivo que nos diga que pertenecemos a algún grupo, o porque traemos una Biblia, o porque asistimos a un centro de reunión, y realmente eso no nos hace cristianos. Ni naces cristiano, tampoco. Es una decisión personal que tú debes de tomar, que tú debes decidir si sigues, si crees o no crees en lo que hizo Jesús por nosotros. Yo desde muy joven, desde muy chavo, siempre he sido una persona muy inquisitiva, que se pregunta mucho las cosas. No las acepto como tal. Y pueden ser dudas o preguntas o cuestionamientos, y son válidos como ser humano, como cristiano, tenerlos. No es malo tener dudas, pero sí es malo tratar de no resolverlas, ni entenderlas, ni tratar de comprenderlas. Veamos lo que nos dice un pasaje en Hebreos 11:1. Este libro es típicamente reconocido porque habla de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, 11:6. Perdón, 11:6. Pero podemos leer desde el versículo 1 en adelante. Y como les decía, este capítulo habla de lo que es la fe. Nos dice que de varios personajes de la Biblia que pasaron por pruebas de fe. Perdón. Habla de Abraham, de Moisés, de José, que todos en su momento tuvieron dudas de lo que Dios les estaba pidiendo para que creyeran y lo siguieran. Abraham, de estar en un reino totalmente apartado, Dios le pidió: deja tu parentela toda y ve a la tierra prometida que yo te tengo para ti. Y le dijo que haría una gran nación de él. Y él fue el primer seguidor del Señor. Tenemos a Moisés, que estando preso también, esclavo en Egipto, se volvió a Dios, pero tuvo muchas preguntas, como lo demuestra su actitud, su comportamiento en la Biblia. José, que fue vendido por sus hermanos, ¿cómo podía creer que Dios permitiera tales situaciones? Por eso una de las cosas importantes que Dios nos pide es que si vamos a tomar una decisión, que sea en forma consciente para seguirle y creer que hay un Dios. Como lo que acabamos de leer ahorita en Hebreos 11:6. Lo repito: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, es decir, tú, yo y muchos otros tantos cristianos y gentes que están buscándole, ¿qué dice? Crea que le hay. Si no crees que le hay,
no sé qué haces aquí, no sé qué hacen tanta gente que asiste a los grupos, a las congregaciones. Entonces eres un ateo, un incrédulo, alguien que no tiene la convicción, alguien que no tiene fe, que tiene dudas, mas sin embargo no ha sabido cómo dar respuesta a esas dudas. Por eso Dios nos pide que creamos. Ese es el primer paso que debemos de tener. Tenemos que creer que hay un Dios. Se habla mucho de versículos que dicen: los cielos cuentan la gloria y anuncian el firmamento de sus manos. Yo he viajado por muchas partes y he estado en lugares que ni te imaginas dónde he estado. En medio de las sierras más altas aquí en México, rodeado de bosques, sin una casa alrededor. Y sin embargo puedes ver en las noches la majestuosidad de las obras que Dios ha hecho. Aquí está todo lleno de smog, de humo, de bruma. Allá está todo despejado y puede ver uno kilómetros y kilómetros de bosque. Bosque que estamos destruyendo porque no sabemos cuidar la obra que Dios nos ha dado. Dice Juan 12:37, vamos a leerlo. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 37, dice así: lleva por título Incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dice el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Estos no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Pero aquí lo importante es lo que dice en el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantos milagros y prodigios entre ellos, ¿qué es lo que dice? Que a pesar de eso no habían creído. Y a veces nosotros mismos, en nuestra vida diaria, pensamos que Dios nos va a resolver una situación, un problema, una necesidad, una enfermedad, una angustia, un dolor, un pesar, un problema o situación económica. Y a veces, cuando no suceden las cosas, decimos: no, es que no es cierto, Dios no responde. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y sin embargo clamo a Él y no pasa nada. Y empezamos a dudar y empezamos a cuestionarnos: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no respondes? Y la verdad es, muchas situaciones son porque Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros y tal vez no podemos dar una respuesta de inmediato, pero otra es porque Dios está enseñándote cosas a través de eso que estás padeciendo. Aún de la enfermedad o de la angustia o de la tribulación o de la soledad o de la falta de trabajo, Dios está empeñado en enseñarte a ti algo, pero a veces simplemente no estamos en la misma sintonía o en el mismo canal de Él para dejarnos escuchar su consejo, su apapacho, su regaño, su llamada de atención, porque simplemente queremos ver cosas diferentes. Y eso es un mal concepto que se ha estado inculcando
a través de diferentes grupos, específicamente aquellos que son de la famosa Evangelio de la Prosperidad, de que cuando tú clames, Dios te va a dar todo aquello que tú le pidas, siempre y cuando tú te portes bien o des algo a cambio. Sin embargo, nosotros cuando vemos los salmos, vemos que los salmos están llenos de lamentaciones, de dolor, de corazones resquebrajados, de angustias, de enojo, de dudas, de preguntas. Porque eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Que nos acerquemos a Él, que le preguntemos, que cuestionemos qué está pasando, que confiemos en Él, aunque no veamos el camino, no veamos la salida. Él pide que confiemos en Él. Se puede decir que como ser humano podemos tener dudas emocionales y dudas intelectuales, y esas siempre nos van a quejar y van a venir a nosotros y nos van a hacer preguntarnos o dudar o cuestionar lo que nos enseñan o lo que creemos o lo que dice la Biblia, porque muchas veces lo que estamos esperando es una respuesta emocional más que una respuesta conforme la voluntad de Dios. Podemos decir que hay dudosos rebeldes que dicen, ¿por qué de creer? ¿Por qué me van a obligar a creer? Y él decide, esta persona decide no creer porque es un rebelde, porque no quiere hacer lo que Dios le está pidiendo. O puede haber alguien que se pregunte o se cuestione por desilusiones en su vida, porque simplemente clama y pide alguna ayuda, alguna sanidad, alguna respuesta, algún consejo y no recibe nada, o piensa que no recibe nada cuando realmente Dios le está dando una salida, un camino, y simplemente no lo quiere reconocer porque él espera otra cosa. O puede haber personas que dudan porque en su infancia desde pequeños tuvieron problemas, fueron personas o niños no aceptados, no amados, o porque hubo una familia disfuncional, o porque tuvieron problemas o enfermedades. Puede ser porque a lo mejor te has preguntado intelectualmente, ¿por qué si hay gentes más inteligentes que yo y ellos no creen en Dios? ¿Por qué yo tengo que creer en Dios? Gentes con doctorados, con maestrías en astrofísica, en medicina. Te voy a decir unas cosas, aún dentro de esa élite de personas que tienen una maestría o un doctorado, hay gente que cree en un Dios todopoderoso que hizo el cielo y el universo y que envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Porque lo han visto a través de sus estudios, y sus estudios demuestran que debe de haber algo que es simplemente causalidad o casualidad en la formación de tantas cosas. Para tener fe necesita uno tener tiempo para meditar sobre ella. A veces la angustia, la presión del trabajo, los afanes de la vida, y tantas cosas nos hacen que realmente no le dediquemos el tiempo suficiente a Dios, a su palabra, a la oración, a la comunicación con Él, para entender y tener una comunión con Él y saber por qué las cosas son como son y aprender a creer aún en los momentos más difíciles. Pensamos que la fe está relacionada con tener sentimientos de satisfacción, de beneplácito, de bienestar, cuando a veces pueden ser todo lo opuesto, porque Dios está enseñándonos a través de diferentes formas, aún del dolor, de la muerte, de no tener trabajo, de la angustia, así como puede enseñarnos a través de la alegría, de la satisfacción, de la pasión,
Dios nos enseña en todo momento y en todo tiempo. Pero mientras nosotros queramos pedirle respuestas específicas de acuerdo a lo que nosotros queremos sentir o pensar o ver, Dios lo puede hacer y lo puede mostrar de diferentes formas. A veces la fe es diferente a ver milagros. A veces la fe es simplemente confiar, creer, ver. Pero no, a veces queremos ver hecho. Muchas veces creamos una cortina de humo para no creer. Y es una forma de autodefendernos y no creer en Dios. Alguna vez una chica que estudiaba psicología decía: es que ustedes los cristianos tienen una necesidad psicológica de creer en algo, de creer en un Dios, de creer en un ser todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Esa chica y otros tantos que no creen tienen una necesidad psicológica de justificarse y de decir que no creen en Dios por una razón. Se hizo un estudio psicológico de los principales ateístas que ha habido en el mundo: Carlos Marx, Aldous Huxley y tantos otros. ¿Y sabes a qué conclusión llegaron? Que ellos, desde que fueron pequeños, tuvieron problemas para relacionarse con su papá, y que esa es una de las razones principales por las que ellos optaron por no creer en Dios, porque no tuvieron una imagen paterna, porque no tuvieron una imagen de amor, porque no tuvieron una imagen de corrección en su tiempo y en su momento. Por eso tanto psicológicamente tenemos la necesidad de creer en Dios, como psicológicamente tenemos la necesidad de no creer en Dios. Pero para los que creemos en Dios, en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo empezamos a conocer, nos damos cuenta de que hay algo más allá, de que hay un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que todo puede y que todo lo cree, pero solamente pide que creamos en Él, que confiemos en Él, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la promesa, en la pobreza y en la riqueza. Y no es una declaración de matrimonio, porque eso es lo que hacen a veces en el matrimonio, ¿eh? Por eso cuando uno en un hospital ve a una pareja de mayor o de ancianos, donde uno de ellos ya está totalmente incapacitado para recibir alguna atención, yo no sé, aquellos que son doctores o médicos o enfermeros podrán corroborar esto, pero yo como ser humano, si me pongo a pensar, es que cómo voy a cambiar a una persona que está disfuncional, cambiarle su pañal, sus necesidades y limpiarlo. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Si me da tal vez asco, repulsión, enfrentarme a una situación de esas. Pero la única explicación para cuestiones como esas es que hay algo más que la vista, que el sentir, que las emociones, que se llama amor, y por eso lo haces. Hay una historia de un matrimonio que iba en un tren con una niña discapacitada en silla de ruedas que no podía moverse sin ayuda. Y más adelante, donde estaba el tren, había un puente que estaba descompuesto, en mala situación. Y ellos no sabían, pero cuando cruzó el puente, el tren se fue al río. Y la gente empezó a luchar para tratar de salvarse, y esta pareja trató de salvar a su hija y hacer todo lo imposible para salvarla. Una niña incapacitada que tenía que tener necesidad en todas las áreas. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que los papás murieron.
y ella de alguna manera la ayudaron y salvó. Y una de las explicaciones que buscan las filosofías modernas y todo eso, no, es que es cuestión de supervivencia humana. Si fuera cuestión de supervivencia humana, las leyes de la supervivencia humana te dicen que tiene que sobrevivir el más apto, el más fuerte, el más idóneo. Y sin embargo ahí no se cumplió porque era una niña incapacitada, discapacitada, con muchas limitaciones. ¿Por qué lo hicieron sus papás? ¿Por qué? Por amor, simplemente. Simplemente por amor. Y es ahí donde Dios nos muestra una faceta diferente. Había una vez un viajero que llegó a una ciudad de estas muy populosas del mundo, muy pobre, y al ir en el taxi rumbo a su destino, vio que se acercaba una mujer indigente con un niño en sus brazos a tocarle la ventana del taxi, a pedir una limosna, a pedir algo de dinero. Y el taxista le dijo, cuando vio la intención de este visitante de bajar el vidrio y darle una moneda, dijo: por ninguna razón se atreva a bajar el vidrio, porque esa mujer que está usted viendo, con esa niña en brazos, que usted piensa que es una indigente, están rentando a esos niños para que pidan dinero. Y el que se está haciendo rico con todo eso es otra persona, que está simplemente haciendo negocio con la pobreza. Y a ese grado hemos caído. Emocionalmente nos sentimos necesitados de ayudar al necesitado. Nos sentimos con esa necesidad de ver por la injusticia, por la justicia más bien, y porque no haya injusticia. Sin embargo, detrás de toda esa cortina hay mucha gente que quiere aprovecharse, que no tiene escrúpulos, que no tiene moral, que le vale lo que piensen los demás, que le vale la religión, que le vale Dios, porque lo único que le interesa es su propio bienestar. Porque nada más piensan en ellos mismos, porque no piensan en nadie más. Por eso es importante tratar de diferenciar entre los sentimientos. Dios nos llama a decir, es que tienes que ayudar, tienes que hacer esto, pero también tenemos que ver que hay gente que está tratando de aprovecharse y que necesitamos ser muy inteligentes, muy sabios, para realmente ayudar al que lo necesita en el tiempo y en su momento, ¿no? Entonces, para tener fe, primero debemos de creer que hay un Dios, y creyendo en Él, debemos de creer en lo que Él ha pedido para cada uno de nosotros. Dice Juan 7:17. Dice así: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Con las cosas que nos acontecen continuamente debemos de tener ese tiempo de reflexión con Dios y preguntarle: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me he enfermado? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué demandas de mí? Y ponernos a cuentas con Él. Dice Juan 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quieres probar realmente a Dios? Vive su palabra. Dios tiene muchas promesas, dice, si ves a alguien que tiene necesidad, dale. Si ves a alguien que no tiene abrigo, dale. Si ves a alguien que no tiene de comer, dale. Esa es la única forma en que podemos ver la fe en acción en nuestras vidas y en la vida del cristiano, para que el cristianismo realmente manifieste lo que se vivió durante esos primeros siglos del cristianismo verdadero. Esos primeros cristianos que tuvieron un encuentro con Dios y podían testificar que habían conocido a Dios directamente porque lo vivían diariamente en sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere ahora que hagamos en este tiempo, que testifiquemos que hay un Dios vivo en todas partes y en cada uno de nosotros. Pero la única forma es que permanezcamos en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos, no de labios, sino de corazón. Dice el Salmo 34:8. Voy a leer dos versiones. Una es una versión mesiánica y otra es una versión de la Reina Valera 1960. La primera es la versión mesiánica, Salmo 34:8, dice así: prueben y vean que Yahvé es bueno, benditos son aquellos que esperan en él. Aquí dice prueben y vean que Yahvé es bueno. Y en la versión Reina Valera dice gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Gustad es como cuando tomas un bocado en tu boca, ese manjar que estás deseando, y lo empiezas a degustar en tu boca y a sentir su sabor, su textura, su jugo, todo eso, y dices, qué rico es este manjar. Y así tenemos que degustar la palabra de Dios todos los días, entender y comprender qué es lo que Él quiere de nosotros, para entonces poder ver esas proezas, esos milagros, esa fe actuando en nuestras personas, y que podamos mostrar que realmente el cristianismo no está muriendo, que el cristianismo está vivo y renaciendo en cada uno de nosotros, para testificar que Jesús es el único Dios verdadero, y que cuando Él venga, como dice el primer versículo que leí, vea cuando Él venga, encuentre realmente fe en la tierra, fe en el cristiano, fe en las iglesias. Porque, ¿sabes? Es muy triste ver que en países como Canadá, en Noruega, en todos los países europeos, aquellos que eran iglesias tradicionales se están convirtiendo en bibliotecas, se están convirtiendo en salas de conciertos, centros de reunión, porque ya no hay gente que esté confiando en el Dios Todopoderoso. Aquí en México ha pasado. Conozco de algunas iglesias que han cerrado, otras que han sido vendidas, porque simplemente las iglesias se destruyeron, las congregaciones se dispersaron, porque simplemente su confianza no estaba en el Todopoderoso. Por eso, hermano, pruébame, dice el Señor, y vean que yo soy Jehová, y vean que yo soy Yahvé. ¿Quieres probar a Dios? Vamos a darle gracias.
Estaba leyendo un libro, lo estoy leyendo, todavía no lo termino. Habla un poco del holocausto, de lo que pasó en el holocausto. A mí sí, desde hace mucho tiempo me impactó esta cuestión del holocausto en mi vida, cuando Dios puso el amor especial por el pueblo judío en mi corazón. Y leyendo este libro que se llama Nuestras manos están manchadas de sangre, habla del cristianismo, de la historia del cristianismo y del judaísmo, de cómo el cristianismo realmente no se ha comportado como se debe y ha dañado al pueblo judío en muchas áreas. Gente tan importante como Juan Calvino, como Martín Lutero, se expresa ahí que tuvieron ciertos sentimientos antisemitas. Y eso es muy triste, porque la iglesia como tal no ha sabido cumplir la misión que Dios nos dio. Por eso es muy importante que realmente, si estás tú aquí reunido y crees en que Dios existe y de que Jesús es su Señor y es nuestro Señor y Salvador, hagas un cambio de 360 en tu vida y estés decidido a hacer lo que Dios pide. Sé que en el camino hay caídas y tendremos que levantarnos más de una vez, que tal vez tendremos que pelear con áreas de nuestra vida que no le hemos querido entregar a Dios, pero que tenemos que confiar y entregárselas para realmente ser lo que Él quiere ver en nosotros, unos hacedores más que unos oidores de la palabra. Amén. Señor bendito, gracias te damos a ti por tu infinito amor y tu bondad. Gracias porque nos has hecho unos seres pensantes, que tenemos dudas, que tenemos cuestionamientos, que a veces no entendemos tu actuar ni tu proceder, pero sabemos que tú al final del camino tienes la luz esperándonos para esa vida eterna, esa vida nueva, que ciertamente el camino verdadero es angosto y estrecho, y que a lo mejor nos va a doler llegar hasta el final, pero que la recompensa al final es hermosa, es deliciosa y va a ser satisfactoria, Padre. Enséñanos a gustar de tu palabra, de tu enseñanza todos los días de nuestra vida, para a través de esto probar y confiar en que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quiero poner a cada uno de los aquí reunidos, que tú tomes control de sus dudas, de su sentir, de sus dolores, de sus enfermedades, de sus tristezas, de sus angustias, de sus problemas económicos, de sus problemas familiares, de su falta de amor, de su falta de cariño, por todo y cada uno de lo que tú conoces de cada uno de nosotros, Padre. Permite que realmente cada día nos acerquemos confiadamente a ti y podamos entregar todas esas cargas para que tú las tomes y las lleves, y juntamente caminemos y compartamos las buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te pedimos y te lo damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.